La semana pasada estuve hablando de uno de los personajes o de las semillas que cayeron del personaje de Parábola del Sembrador. Hoy quiero continuar este tema y quiero comenzar con el título que suena como un consejo. Antes de que Dios te hable, decide decirle sí. Yo sé que usted quiere que Dios le hable. ¿Cuánto quiere que Dios le hable? Amén. Si usted es alguien que es amante de Dios, usted quiere escuchar la voz de Dios. Si usted es alguien que ama a Dios, usted quiere que Dios le hable. Yo no puedo creer en un cristiano que no esté interesado en que Dios le hable. Todos los que somos hijos de Dios queremos escuchar la voz de Dios. Queremos seguir sus instrucciones de una manera u otra. Ahora, ¿cómo buscamos oír la voz de Dios? Es otra cosa. A veces queremos a Dios establecerle normas o maneras de hablarnos, formas en que Él debe decirnos las cosas. Pero si algo tiene que estar en la actitud correcta de un hijo de Dios, es que antes de que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Pero ¿cuál va a ser tu actitud cuando Dios te hable? Mi consejo es hoy, antes de que Él te hable, toma la decisión de que le vas a decir que sí. Y tal vez usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo así? ¿Cómo le va a decir Dios si todavía no sé qué le va a pedir Él? Bueno, es precisamente eso es lo que representa confianza y seguridad en Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. La palabra de Dios dice que Él tiene planes buenos para usted y para mí. Pero los seres humanos por naturaleza queremos de Dios lo que nos conviene y lo que nos interesa. Que cubra nuestras necesidades, casi siempre es el enfoque que tenemos. Que tengamos lo suficiente para poder hacer aquí, poder hacer allá. Y normalmente en eso concentramos a Dios. En un Dios que nos provee, que nos da lo que nosotros necesitamos. Pero hoy quiero decirte que Dios es mucho más que eso. Dios no es solamente aquel que puede darte, Dios es tu Padre, es nuestro Padre. Y la actitud correcta del Hijo de Dios es antes de que Dios hable, usted y yo tenemos que decidir decir que sí. Es mi consejo en este día. ¿Usted quiere que Dios le hable hoy? Sacudan de al lado y dígale, ¿usted quiere que Dios le hable? Pregúntele. Bueno, dígale que sí antes de que te hable. ¿Sabe que eso es una actitud de compromiso? Y si Dios me pide que haga algo que yo no quiero, o si Dios me pide que yo me vaya y haga algo que yo no deseo, precisamente si eres Dios es Dios, ¿por qué no vas a cuestionar? ¿Eres tu Dios cuando te conviene solamente? ¿Es tu Dios solamente cuando estás enfermo y quieres que te sane? ¿Es tu Dios solamente cuando tienes deuda y quieres que te paguen? ¿Es tu Dios que cuando te están atacando quieres que te defienda? Está bien, Él es eso, pero es mucho más que eso. No es solamente alguien que Dios no solamente es un guardaespaldas o un mandadero o alguien que te va a ayudar a solucionar o un apagafuegos, dijo alguien por ahí. Dice Lucas 8:15, en el verso 15, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: y las semillas que cayeron en la buena tierra, ¿dónde cayeron estas semillas? En la buena tierra. Representan a las personas sinceras de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Si yo le pregunto a usted, si la semilla que cayó en usted, ¿qué tipo de tierra es usted? Yo espero que usted sea este tipo de tierra. Yo creo que usted sea el tipo de persona donde Dios deposita una semilla y usted es buena tierra. Aquí dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a personas sinceras y de buen corazón. Yo espero que esté hablando de usted. Que oyen la palabra de Dios, espero que esté hablando de usted. Que se aferran a ella, espero que esté hablando de usted. Y con paciencia producen una cosecha enorme. Sin duda alguna, aquí Dios te está hablando a las personas que deciden que van a hacer lo que Él les dice que hagan, incluso antes de que Dios se los pida. Dios le habla a personas y está buscando personas que estén dispuestas a obedecerle y hacer su voluntad, aún antes de que Él se los pida. Este tipo de personas, y espero que pueda ser usted,
Son los que le dicen a Dios, Dios, si quieres que me mueva, me moveré. Dios, si tú quieres que me case, me caso. Si quieres que deje este trabajo, lo dejaré. Antes que me lo digas, mi respuesta es sí. Lo que sea que tú quieras que yo haga, lo haré. Este es el tipo de persona del que está hablando la Biblia. Porque si estamos hablando de la semilla que cayó en buena tierra, dice la Biblia que es la semilla que da al 50, al 70, al 100, es la que da abundante ganancia. No solamente es una semilla que crece, es una semilla que se multiplica. Así que si yo me considero una buena tierra para la buena semilla, que es el Evangelio, la palabra de Dios, que es la presencia de Dios, Dios espera de mí que sea ese tipo de persona, no que está esperando que Dios le hable para poderse orar a ver si es la voluntad de Dios, lo que Dios mismo le dijo. Algo, no sé si me entendió. Amén. Hay gente que Dios le habla y cuando Dios les habla se meten en ayuno para esperar que Dios les confirme la palabra que le dio. ¿Aló? ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Con todo el respeto, ¿no le parece ridículo? Dios le habla y se mete en ayuno para que Dios le confirme la palabra que le dio. Dios le habla y necesita ponerse en oración para que Dios le confirme lo que le dijo. O sea, si Dios te dijo, si Dios te habló, te habló. Ahora, cuando tú tienes dudas, obviamente te metes con Dios porque no estás seguro si el que te habló fue Dios. Entonces usted dice, tengo una inquietud, no sé si es de Dios, voy a meterme en ayuno para confirmar si es de Dios. Pero si usted me dice, si de su boca sale, Dios me habló, Dios me dijo, si usted está seguro que Dios le habló, Dios le dijo, usted no necesita confirmación de esa palabra. ¿Aló? Sacude al lado, dígale, si Dios te habló, ¿por qué tanto paquete? ¿Por qué te enredas tanto? Sí, porque ahí está el problema. Ahora, el consejo que yo le estoy dando hoy es que si usted es alguien que ha aprendido a confiar en Dios, si usted es alguien que ama a Dios, si usted es alguien que confía en Dios, usted debería ser alguien que no tiene temor de lo que Dios le pide hacer. Y es verdad, Dios a veces pide cosas complicadas, no para Él, complicadas para nuestro carácter, complicadas para nuestros sueños, complicadas para nuestros proyectos, porque tenemos planes e ideas. Y a veces el problema es que Dios nos interrumpe los planes que tenemos, nos estorba los proyectos que tenemos. Y entonces allí nos encontramos con que mucho cristiano necesita tiempo para darle una respuesta a Dios cuando Dios le está pidiendo algo. O si no, yo he escuchado frases como estas: sí, Señor, yo te voy a servir. Cuando yo termine cuando yo termine y me gradúe en la universidad, cuando tenga mi empresa, cuando complete tal plata, cuando me compre la casa, cuando me compre el carro, yo te voy a servir. Entonces el Señor tiene 20, 30, 40 años llamándole, y luego cuando al fin tiene todo eso, bueno, ya cuando me jubile te sirvo. Y entonces andamos muchos cristianos, escuche esto, atento aquí, colocándole condiciones a Dios para obedecer lo que Él nos está pidiendo. ¿Usted qué opina de ponerle condiciones al Creador del cielo y de la tierra? ¿Usted qué opina de ponerle condiciones al que es tu Padre y al que es tu Señor? Repito en Lucas 8:15, y las semillas que cayeron en la buena tierra representa a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Repito, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras y de buen. Tú eres una persona sincera y de buen corazón, que oye la palabra de Dios, que se aferra a ella y con paciencia. ¿Ok? ¿A cuánto nos gusta la paciencia? No conteste. Y con paciencia producen una cosecha enorme. Ahora, escuche esto. Esa palabra no cuadra. Paciencia, cosecha enorme. O sea, está hablando de que eso lleva
Tiempo. ¿A cuánto de ustedes les gusta esperar para obtener las promesas de Dios? ¿Será que hay alguien en esta sala que está luchando con las promesas de Dios? Porque tal vez piensan que Dios no les cumple. ¿O será que no eres alguien que conoce lo que es paciencia para obtener una cosecha de Dios? Muchos de nosotros pensamos en Dios en una condición de proveedor a tal punto que aunque Él puede hacerlo, creemos que nos va a dar todo lo que tiene de un solo golpe. Yo me pregunto, ¿cuántos tienen hijos menores de edad aquí en este lugar? Delante de la mano. Esos hijos menores de edad. Muy bien. Vamos a poner por aquí un ejemplo. Lesbia. ¿Qué edad tiene su hijo? 10. ¿Cuánto? 10 añitos. Vamos a suponer, ¿cómo se llama Juan? Juan Ignacio. Juan Ignacio ama a su papá y a su mamá, se porta bien, es obediente y todo, y él llega y le dice a papá y a mamá: bueno, papá, como usted me ama y yo soy obediente, yo quiero que me regalen el carro a mí. Es un buen hijo, es obediente, se porta bien, y entonces el hermano Jehová y la hermana Lesbia lo miran y tienen que tomar una decisión. Yo creo que si ellos son padres responsables, le van a decir que no. ¿Por qué? Porque es un niño de 10 años. Y darle un vehículo a un niño de 10 años es irresponsable. Las oportunidades que tiene de no cometer un accidente son pocas, o de causar un daño a alguien más. Y entonces tal vez el hermano Jorge le dice a Juan Ignacio, cuando cumplas los 18, te saco la licencia y pongo el carro a tu nombre. ¿Pero por qué tengo que esperar tanto? Yo lo quiero ahora. Si tú dices que me amas, ¿por qué no me lo das ya? Además, tú dices que ese carro es nuestro. Bueno, dámelo ya. ¿Acaso no es así como hablamos en la casa? Nuestro carro, nuestra casa. ¿Qué padre podría ser tan irresponsable de entregarle algo a un niño de 10 años que sería capaz de destruirlo, de causar un accidente o causar daños a otras personas? Eso no quiere decir que Jehová y Lesbia no aman a Juan Ignacio. Todo lo contrario, porque lo aman no se lo van a dar. La pregunta sería: ¿de qué edad te ve Dios para darte las promesas que te ha hecho? ¿Aló? Yo no estoy diciendo qué edad tiene usted de ser evangélico. Yo le estoy diciendo a usted de qué edad te ve Dios. Porque yo creo que si tenemos un Padre que nos ama y que es responsable, Él va a evitar darnos cosas que, aunque nos las quiere dar, nos pueden causar daños. Y como Padre que es, aunque demos pataletas igual que un niño chiquito, porque algunos de ustedes tal vez se han tirado hasta el piso, han llorado y han tirado manos y han movido los pies y han chillado, y en vez de orarse más, como un niño de 10 años que da pataleta porque su papá no le regala lo que quiere que le regalen. Pues yo creo que allí precisamente estás evaluando tu edad. Todo el que da pataletas es un niño inmaduro que no ha entendido los planes de Dios. Yo no necesito que usted me diga qué edad tiene de ser cristiano, de conocer a Dios. Pero un hijo, cuando madura, sabe que su papá le ama. No necesita que se lo diga, sabe que le ama. Y segundo, sabe confiar en que las decisiones de su padre son correctas cuando tienen que ser. Pero si tú aún eres de los que pega pataletas, de los que se quejan y reclaman y exigen, déjame decirte algo, sin duda alguna,
Eres un niño inmaduro que aún no está entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo. Sacúdate al lado, hágale con el codito así. Yo eso es con usted. No se me haga. Esto no estaba en mitad de la prédica, fue que ahorita me salió ahí con el ejemplo de Juan Ignacio. Porque alguno de ustedes le dijo a Dios que le hablara hoy. ¿Alguno de ustedes le pidió a Dios que le hablara hoy? Sí. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios, háblame, que yo voy a decir que sí. Muy bien. Yo solía predicar, o he predicado muchas veces sobre la parábola del sembrador. Y siempre he enseñado que la parábola se refiere a 4 tipos de personas: los que son resistentes a la palabra, los que son superficiales en la palabra, los que están muy ocupados y no prestan atención, y los que son buenos en la palabra de Dios. Pero esta palabra, he aprendido algo nuevo, representa 4 actitudes del Hijo de Dios. Oigan lo que voy a decir. Usted como Hijo de Dios, usted puede tener las 4 actitudes en un mismo día sin darse cuenta. Usted como Hijo de Dios puede ser una persona que esté en las 4 niveles en un mismo día y tal vez ni siquiera se ha dado cuenta. En un momento piensas: Dios, no quiero escucharte, no quiero que me hables porque yo sé lo que me vas a decir. Y miren, muchos de ustedes que no oran porque saben la respuesta de Dios. Y saben que la respuesta va a ser no. Porque algo que es verdad, miren aquí todos, no se me distraigan, es que usted no es tonto, usted no es tonta. Usted sabe lo que es bueno y usted sabe lo que es malo. Y usted sabe que hay cosas que usted le va a pedir a Dios y Dios le va a decir que no. Por eso a veces guarda silencio y no toca el tema delante de Dios. ¿Solo para que qué? Para evitar que Él le diga que no. Por ejemplo, usted está buscando un trabajo y le sale un trabajo para trabajar los domingos en la mañana. Y entonces usted no ora para ver si es la voluntad de Dios. Usted toma el trabajo. Pero no ora para ver si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted no es tonto. Usted no es tonta. Usted sabe que si ora y le pregunta a Dios, Dios le va a decir algo. Y la respuesta de Dios a usted, para no escucharla, no le pregunta. Se hace tonto y empieza a darle la vuelta al turnito. Usted tiene que pagar una deuda y ve el dinero de los diezmos, los compromisos. Usted no ora para pedirle permiso a Dios para tocar el dinero ese. Usted lo hace y se hace el tonto y le da vueltica al tema. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted le pregunta a Dios, usted sabe cuál va a ser la respuesta de Dios. Entonces usted prefiere hacerse el de Mérida, el de Palmira, el de Tariba, y le da la vueltica al tema. Se hace el de Prado del Norte y le da la vueltica. ¿Qué quiero enseñarle con esto? Ese es un tipo de actitud. Y a veces nosotros, cualquiera de nosotros puede tener esa actitud, porque conocemos la respuesta y preferimos no tocar el tema ni hablarlo con Dios, ni siquiera hablarlo con alguien para pedir un consejo, porque sabemos la respuesta y nos hacemos los firulais, pretendiendo creer que de esa manera va a pasar más fácil la situación. Dios, no quiero escucharte porque sé lo que me vas a decir. Primera actitud. Pero al momento de repente le dice: bueno, Dios, háblame, pero dímelo rápido, porque tengo varias cosas que hacer. Entonces, a veces tenemos la actitud de que queremos que Dios nos hable, pero rapidito, Señor, porque tengo que irme a trabajar. El devocional, ahí a las carreras, se me enredó la lengua, pero no importa, lo saco rapidito, me pongo a hacerlo en la noche, leo la Biblia, me y amén. O voy a tomar una decisión, o voy a hacer algo, y hermano, sí, a las carreras. A veces tenemos la actitud que sí queremos escuchar a Dios, pero no dedicamos tiempo para entender lo que Él nos quiere decir.
Escuche, primera actitud, no quiero escuchar a Dios porque no sé la respuesta. Segunda actitud, sí quiero escuchar a Dios, pero rapidito, Señor, porque no tengo tiempo. Tengo que comer, tengo que desayunar, tengo que trabajar, tengo que ir a hacer un poco de cosas. Y mejor hablamos pasado mañana, porque mañana tengo que trabajar hasta tarde, no me va a dar chance cuando me levante de que conversemos del asunto. Luego lo escuchas y te das cuenta que lo que Dios te quiere decir es muy bueno. Dedicas tiempo, lo escuchas. Wow, lo que Dios me dijo es bueno, pero no haces nada. Primero, no quieres escuchar a Dios. Segundo, si lo quieres escuchar, pero andas apurado. Tercero, lo escuchas, le prestas atención, pero no haces nada. ¿Cuántas veces no has tenido esa actitud? Pero hay momentos en que tal vez la fruta comienza a aparecer en tu vida, o mejor dicho, hablando del mismo punto. Hay momentos en la vida en que empiezas a ver pequeñas señales de que Dios está hablando, pero te ocupas en el trabajo, te distraes con el trabajo, te distraes en la escuela, te distraes con tus hijos, y sin darte cuenta la mala hierba empieza a crecer y a agobiarte. Pero qué bueno que a veces Dios habla y tú estás dispuesto a escuchar y le dices a Dios: estoy totalmente abierto a que hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Dios quiere, mi querido hermano, que tengas una actitud de obediencia para que puedas dar fruto. Mire, ese es el término bíblico de éxito. Éxito en la Biblia, ¿sabe qué significa? En el mundo éxito dice que es tener plata. Éxito en la Biblia es dar fruto. Es decir, obtener resultados en lo que tú haces. En la Biblia alguien es exitoso cuando su matrimonio mejora. En la Biblia alguien es exitoso cuando la relación con sus hijos mejora. En la Biblia alguien es exitoso cuando su ministerio se desarrolla. En la Biblia alguien es exitoso también cuando sus negocios le va bien. En la Biblia el término éxito significa que da fruto en abundancia, en todo. En el mundo no. En el mundo el término éxito está ligado al dinero, y sabemos que eso no es una buena, o simplemente no es la única respuesta que Dios quiere para ti. Dios quiere, mi querido hermano, que usted sea fructífero en su negocio, en su familia, con sus amistades, en su relación con Él, en tus relaciones con los demás, que seas exitoso en tu salud, que te vaya bien en todo lo que emprendas a hacer. Mis amados, ¿cuál es la mejor manera y más rápida de dar fruto? Cuando tú tomas lo que Dios te dice de manera y actitud obediente y lo compartes con otros para que otros aprendan también por medio de ti. ¿Escuchó lo que te dije? ¿Cuál es la mejor manera de dar fruto? ¿Cuál es la manera de ser exitoso dando fruto? Dios te habla, tú obedeces y enseñas a otro lo que aprendiste. Dios me habló, actúo, hago, y a alguien le cuento y empiezo a contar. Dios me habló, hice esta cosa. Eso es dar fruto. Y querido hermano, ¿de qué sirve que usted obedezca a Dios y nadie sepa que usted es alguien obediente a Dios? ¿Dónde está el verdadero fruto de la vida? El verdadero fruto de la vida está cuando tú pones en práctica lo que Dios te habla, cuando tú obtienes resultados. Pero la esencia de todo está cuando tú puedes eso compartirlo con otras personas. Dios te sanó, te hizo el milagro, te sanó, qué hermoso, estás contento, estás feliz. ¿Y cuándo le vas a contar a la gente que tienes un Dios que hace milagros? ¿Cuándo le vas a contar a la gente que tú estabas enfermo, te puso la mano el Señor encima, te puso la mano el Señor el pastor, alguien en la iglesia, alguien oró por ti, tú oraste, creíste y vas a empezar a contarle a los vecinos: el vecino, yo estaba enfermo y sabe que yo tengo un Dios que oraron por mí y me salió. Usted debería buscar ese Dios que hace milagros. ¿Por qué? Porque la palabra usted la creyó, la practicó. Pero ¿para qué sirve la palabra si no la comparto con alguien más?
Si no comparto de lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Tenía problemas, me dieron un consejo, busqué de Dios, funcionó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Oye, debo buscar a alguien a quien contarle. Oye, usted tiene un problema, yo estoy viendo, mire, ¿saben algo? A mí me dieron este consejo. Yo seguí este consejo con mi esposa. ¿Y saben qué pasó? Todo cambió y mejoró. Usted debería hacer lo mismo. ¿Cuándo se tiene fruto de las cosas? Cuando tú compartes lo que Dios ha hecho contigo, mi querido hermano. En la misma 8:15, pero en otra versión dice así: las semillas que cayeron en buena tierra, escuchen, representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. ¿Es usted una tierra buena para que el Espíritu de Dios siembra en usted? ¿Es usted un hombre, es usted una mujer que tiene una actitud correcta, una actitud obediente a Dios, aunque las cosas hoy se pongan un poquito complicadas, pero sabes que Dios va a responder y que la respuesta de Dios va a venir? Que Dios normalmente, oiga esto, aunque todos estemos claros en esto, por experiencia yo sé algo, Dios normalmente no suelta todo en un solo totazo. A Dios le gusta hacer sufrir a sus hijos. Y siempre suelta es graneadito, graneadito, graneadito. ¿Por qué? Porque en el graneadito es que se prueba la paciencia y se crece en la paciencia. Y usted y yo debemos aprender a tener paciencia. Porque imagínate si el Señor no tuviera paciencia contigo. Si Dios es la primera que tú te portas más, entonces mandara fuego del cielo y te quemara. ¿Será que usted y yo merecemos que nos caiga fuego del cielo cuando tenemos las actitudes que tenemos delante de Él? Ahora imagínate si Dios, nosotros nos ponemos de grosería, como niños chiquitos hacemos pataletas así como el chavo, ¿no? Y Dios se ponga bravo arriba, sin vergüenza. Y entonces empiezan a decir: ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está? Cristo vino y lo llevó, no, lo fulminó. Pero qué bueno, Calisto, que tienes un Dios que te tiene paciencia. Qué bueno, Johnny, que tienes un Dios que te ama y tiene paciencia contigo. Porque ni el marido ni la mujer de uno tiene tanta paciencia como la que Dios tiene con uno. Ahora, si Él es papá, como usted y yo somos papás de nuestros hijos, ¿qué es lo que usted y yo queremos enseñarle a nuestros hijos? Si no es que sigan nuestro ejemplo en lo que somos buenos. Ahora, si yo no soy bueno en la paciencia, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿Aló? Yo veo muchos niños, ojo, no hablo de aquí solamente de la iglesia, que los hay en la iglesia, que son inquietos y desesperados, que no saben esperar. ¿Saben por qué? Porque sus papás no les han enseñado qué es paciencia. Porque sus padres no les han dado ejemplo de cómo saber esperar una respuesta de Dios, cómo saber esperar algo. Mire, yo tuve que hacer algo con el perrito mío, uno de los perritos, el más joven. El bendito es loco, Rocky es un loco, un loquillo. Es un loquillo. Y cuando yo voy a dar de comer, yo los separo a los dos, porque él se traga la comida del otro si los dejo comiendo juntos. Entonces yo dejo el viejito aparte y a él me lo llevo a otro lado, lo encierro, le doy primero comida a él, pero mientras él me ve que yo estoy empezando a agarrar la bolsa, eso corre, se me viene encima, me muerde, me pellizca, y yo digo, no, ya esto no me lo calo más. Me busqué el atomizador con el que echo la plancha para lavar, y ¿qué le pasa a usted? Y el perro me quedó mirando, se calma. Claro, lo chavo, que no ha ido a echar. Yo pienso que iba con la plancha, mami, no, con el agua. Y me miró otra vez, y cuando volvió otra vez, que se calme. Entonces, cuando el agua como que miraba, iba a empezar y lo volteé a mirar y me agachó la cabeza y echó para atrás. Y dice que ahora cuando yo le estoy sirviendo, me mira así, y yo no miro más nada, me mira y se queda quieto. Te le echo la comida y ahí sí se va a ir a comer. Tuvo que aprender. Le tuve que enseñar. ¿Cuántos de ustedes Dios nos está echando agua en la carita a ver si nos calmamos?
ustedes andan desesperados? Que cuando oran, en vez de orar, andan Dios. Yo durante media hora estuve orando y Señor, clama, responde a mi Dios, dame lo que yo necesito. Oh Dios, yo confío en ti, Señor. Perdónenme, pero yo creo que aquí hay algunos de ustedes que cuando oran, el perrito mío más calma esperando la comida que ustedes orando. ¿Y usted cree que Dios le va a responder su oración cuando lo que está asustado con su actitud? No, Dios lo que hace es ¿sabe dónde le echa en la agüita? En la jeta, así como yo le echo al perro. ¿Qué pasó, Señor? Y hay algunos de nosotros que cuando Dios, no nos damos cuenta que Dios nos echa la agüita, porque Dios no trabaja echando las manos en la cara, pero nos da golpecitos. A veces nos pone trabas por aquí, nos enreda las cosas por allá, para que usted una vez se cambie y diga, ¿qué pasó si todo iba bien? Porque tienes que calmarte, tienes que relajarte. Si algo yo le enseño a la gente que trabaja a mi lado es: nunca tomes decisiones cuando estés alterado. Nunca. Ni buenas ni malas. Cuando uno está molesto, cuando uno está triste, cuando cualquier tipo de emoción está desbordada en nuestra vida, cualquier decisión que tomemos es peligrosa. Nos puede meter en problemas. Para escuchar la voz de Dios, ¿sabe qué se necesita? Estar en tiempo de quietud. Nadie puede escuchar la voz de Dios estando alterado, estando emocionado. Necesitas calmarte. Por eso existe el tiempo de ayuno, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda de Dios, donde yo necesito que mi espíritu se relaje, se calme en la presencia de Dios, para yo poder tener la oportunidad de oírle cuando Él me habla. Y ojo, a veces Dios dice que no. ¿Alguien me escuchó? Amén. A veces Dios dice que no a lo que queremos, pero a veces también dice: espérate un poquito, tómalo con calma. A veces también dice: ya casi, estamos un puntico, haz estas cosas, pórtate bien como lo estás haciendo últimamente y ya te voy a soltar. ¿Sabe cómo habla Dios? Si Él es nuestro Padre y usted es un buen papá, una buena mamá, por favor dése cuenta de que Él hace las cosas mejor que usted que yo. Y a veces yo le digo a mis hijos eso. Yo pienso en cómo yo trabajo con mis hijos, porque se me olvida cómo Él trabaja conmigo entonces. Si yo me siento con mis hijos y ahora les digo: habla de tal cosa, ya va, tómelo con calma. A veces les digo: no, Señor. A veces les digo: bueno, va bien, vamos a ver si aguanto un par de días más y en 2 días hablamos. ¿No habla usted así con sus hijos a veces? ¿Por qué Dios tendría que hacerlo diferente con nosotros? Él nos está formando, nos está criando, nos está desarrollando. ¿Sabe para qué Dios te quiere desarrollar? Para poder entregarte tu herencia, para poder entregarte lo que te ha prometido, para poder darte lo que Él ha dicho que quiere hacer contigo. Pero como Él es un buen Padre, te ama, no puede darte nada hasta que no estés preparado para recibirlo. Dios no es irresponsable dándote un carro cuando tú no, ni siquiera los pies te van a llegar al pedal. Dios espera que tengas el tamaño correcto, que tengas la fuerza correcta y que tengas la capacidad suficiente para poder tomar las decisiones correctas. Recuerda algo: si tú caíste, si tú te consideras buena tierra, esto representa lo que oyen el mensaje de Dios. 1, lo oyen. 2, lo aceptan con una actitud de obediencia y sinceridad. 3, se mantienen firmes, es decir, se arman de valor y fortaleza, no se dejan mover por las situaciones alrededor. Y 4, hacen buenas acciones. Y 5, para agregar lo que hablamos hace un ratico,
le cuentan a alguien más de lo que Dios está haciendo sobre sus vidas. Mi querido hermano, mi querida hermana, mis queridos hijos, cuando Dios te diga algo, acéptalo con un corazón obediente, luego compártelo con otros y vas a ver que muchas cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Finalizo con esto. ¿Cómo puedo yo desarrollar una actitud correcta para decirle a Dios sí antes de que Él me pida algo? De eso hemos estado hablando hoy, confianza en papá. Si yo te pregunto yo, ¿en qué áreas de tu vida tú hoy estás dando fruto y en qué áreas de tu vida no estás dando fruto hoy? Piensa por un momento. ¿En qué áreas de tu vida tú hoy estás dando fruto y en qué áreas no estás dando fruto? Dios quiere que tú des fruto abundante en todas las áreas de tu vida. Empieza a pensar, mire, algo que he aprendido en estos últimos tiempos. En estos días hablaba con el Señor y el Señor me hizo entender algo. Veía una película y mientras veía la película vi algo que el Espíritu Santo me movió. ¿Sabe algo? Yo soy hermano mayor y bueno, yo nunca fui el mejor hermano mayor de mis hermanos. Nunca lo fui. Pero yo entendí algo en estos días que oraba el Señor y veía una película. El Espíritu Santo me habló y me dijo: el primogénito, me recordó algo que yo sé, hereda el sacerdocio, hereda la responsabilidad del Padre. Entonces entendí en el Espíritu que el Espíritu me dijo: el espíritu del primogénito es un espíritu paternal. Es el espíritu del Padre. Yo no solamente le estoy hablando a los que son primogénitos, le hablo a todos. Yo necesito tener el espíritu del primogénito. Lo que hizo Jacob. ¿Sabes quién era Jacob? El segundo. Pero él anhelaba el espíritu del primogénito. ¿Por qué? Porque él sabía lo que significaba ser el primogénito. Y él anhelaba la oportunidad y el día que se la dieron, no la desperdició. Usted no necesita ser el primogénito para tener la actitud correcta. El espíritu del primogénito se quiere derramar sobre su vida. Porque el espíritu del primogénito es el hermano mayor que quiere proteger y cuidar. Es el que quiere cuidar a los que están a su lado, a sus hijos, a sus hermanos. Ese es el espíritu del Padre. Y en estos días yo entendía, comprendí, yo dije, wow, ser hermano mayor, tener espíritu de primogénito, es tener espíritu de paternidad, es querer que otros lleguen, es llevar a otros. Mis amados, ¿en qué área de tu vida quieres dar fruto? Entiende algo, asume tu lugar, anhela la primogenitura espiritual en tu vida. Anhela heredar el derecho de ser el que presente a tu familia delante de Dios, el que haga sacrificios delante de Dios por tu hogar, por tu familia, el que lleve un ministerio, el que lleve un llamado delante de Dios. Óyeme, tu familia necesita solo al menos uno que esté dispuesto. Óigame, repito esto. Toda familia necesita por lo menos uno que esté dispuesto a tener el espíritu del primogénito, de heredar de papá la responsabilidad de llevar a la familia, de cuidar, de alimentar, de sostener. Tu familia necesita uno y ese eres tú. Tú has sido llamado para ser ese hombre, para ser esa mujer. No puedes seguir esperando que otros hagan las cosas por ti. Si tú quieres dar fruto, tienes que entender que el espíritu del primogénito tiene responsabilidades. Miren, Jacob no tenía que hacer nada porque para él no había ninguna promesa. Pero Jacob decidió, sin ser el primogénito, ser responsable. Él empezó a preparar todo, preparó comida, hizo todo, y cuando su hermano llegó, él tenía todo listo. El espíritu del primogénito busca oportunidades, y cuando las busca está preparado, y cuando Dios se las da, él ya tiene toda la bandeja servida.
El espíritu del que no es primogénito es el del hermano menor, con todo el respeto de los hermanos menores. El hermano menor siempre, él no tiene que esforzarse mucho. Para él, los mayores le ayudan, los mayores lo cuidan, los mayores les hacen el tetero, los mayores les hacen las arepas. Tienen mucha gente que les cuide. El primogénito no. El primogénito es el que le toca hacer para sus hermanos menores. Pero eso implica que el primogénito es un espíritu de responsabilidad. Usted no necesita ser primogénito. Si usted es hermano menor, usted necesita aprender a entender que necesita el espíritu de la primogenitura. Necesitas aprender a ser un hombre o una mujer responsable, que piense en los demás a su alrededor, que piense en sacrificarse por otros. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del Padre se quiere derramar en alguien, pero el espíritu del Padre solamente se puede derramar en un espíritu primogénito, un espíritu de primogenitura. ¿Sabe por qué Esaú no podía ser el primogénito? Porque a él nunca le importó la responsabilidad que implicaba. Y como a él no le importaba, hubo otro que sí lo quería y estuvo dispuesto a sacrificarse y a pagar el precio. Y entonces, ¿qué hizo Dios? La bendición que era para Esaú se la quitó a Esaú y se la dio al hermano menor. Y Jacob vino a convertirse en el padre del pueblo de Dios. Mucho cuidado, porque también las cosas que Dios da se pueden perder a veces si no somos responsables. Porque sabe algo, la obra de Dios nunca se detiene, y lo que Dios ha prometido siempre se va a cumplir. Y si Dios le escogió a usted y usted no quiere cumplir la misión, Dios llamará a otro que sí esté hambriento de la presencia de Dios y que esté hambriento por obedecer a Dios. Amén. Yo soy un testimonio de eso. Yo sí prometí el primogénito en mi casa, pero yo nunca fui primogénito en mi iglesia. Yo siempre fui el hermano menor en la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Yo no era importante para nadie en la iglesia. Pero en mí siempre hubo espíritu de primogenitura. ¿Sabe qué significa eso? Yo siempre estaba esperando una oportunidad y la busqué. Y siempre encontré una oportunidad. Me tocaba trabajar el doble y hasta el triple. Pero cuando tú estás dispuesto a tener el espíritu del primogénito, Dios conoce tu corazón y Él está dispuesto a darte la oportunidad. Pero si tienes la actitud del hermano menor que se queda durmiendo hasta tarde, que no se esfuerza, que solamente está esperando que otros lo alimenten, Dios, no hay herencia. Óigame lo que le voy a decir. En el mundo espiritual no existe herencia, sino solamente para el primogénito. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Solamente hay herencia para el espíritu del primogénito. Yo le quiero invitar a que hoy usted tome una actitud diferente delante de Dios. Que usted sea una tierra buena donde Dios puede confiar un mensaje. Que usted sea una tierra buena donde Dios puede confiar una visión que Dios pueda decir de ti. Y en Él puedo confiar. En ella puedo descansar un sueño. En Él yo puedo descansar un proyecto. Porque sé que ella no lo va a abandonar. Sé que lo va a cumplir. Que cuando las cosas se compliquen, allí estará. Que cuando no haya, allí estará. Que cuando haya abundancia, no abandonará lo que le he encomendado. Mi querido hermano, hoy es momento de tomar una actitud diferente. Porque en realidad la parábola del sembrador no habla de 4 personas, habla de una sola. ¿Cuál es la actitud que hoy tienes? Porque si no tienes la actitud correcta, estás desperdiciando lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si hoy tomas la actitud correcta y empiezas a trabajar y a pensar en que eres y quieres ser el primogénito para Dios o la primogénita para Dios, entonces estoy seguro que Dios va a empezar a fluir cosas nuevas sobre tu mente. Yo aprendí a orar de esta manera. Yo cuando oro a Dios le digo: Señor, yo lo único que necesito es que me dé algo. Dame una idea. Préndeme el bombillo. Y yo le digo a Dios cuando oro: si tú me das una oportunidad, yo no te voy a defraudar.
Toda mi vida ha sido mi forma de orar a Dios. Yo no necesito lengua de Dios, yo no necesito que nadie me impulse, yo no necesito que alguien haga nada. Yo necesito que tú solamente me digas algo y yo lo haré. Yo te voy a obedecer. Óyeme, tú necesitas tener la actitud correcta. Por eso el título de hoy es: dile que sí antes de que Él te hable. Aprende a tener una actitud correcta delante de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo hoy, y tampoco sé qué es lo que te va a pedir ahora más tarde. Pero sí estoy seguro de algo: que si Dios te está pidiendo algo hoy, es porque te ama y porque te quiere llevar a un nivel nuevo de bendición. Aprende a confiar en Dios, descansa en Él, sé obediente y vas a ver grandes cosas. Colócate.